Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, si me permiten, un versículo que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Señor, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Vamos a ver, o le he puesto como un tema aquí para este devocional: la verdad que nos libera. Jesús acaba de exponer una verdad poderosa. La verdad los hace libres. Cuando nosotros mentimos, esa mentira nos hace ir a escondernos y a esconder cosas que no queremos que nos pillen, que nosotros dijimos o hicimos una mentira o falseamos algo. Esa falsedad quiere decir que empezará a ser como un control en nosotros. Diariamente somos bombardeados por creencias populares, creencias erróneas. ¿A quién le vamos a creer? Sería una pregunta. Aquí los judíos o los escribas que estaban allí escuchando a Jesús le preguntaron, o le dijeron más bien, le respondieron, dice: el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú nos haces libres o seremos libres? Muy bien. ¿A quién vamos a creerle entonces? Todos quieren dirigir nuestras vidas. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Todos quieren como que gobernar nuestras vidas, como que dirigirnos o controlarnos. Es más controlarnos que cualquier otra cosa. Por eso es urgente saber distinguir entre las voces de Dios y la voz de la carne y del diablo. Hay muchas voces falsas que vienen y nosotros, desafortunadamente, por no estar bien anclados en la palabra del Señor, nosotros caemos en la esclavitud de esa falsedad. Por eso Él dijo: si ustedes permanecen en la palabra, lo dice el versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es maravilloso. La palabra del Señor entonces es para meditarla, porque es la verdad que nos hace libres. La palabra del Señor es para memorizarla también, porque es lo que va a hacer o va a efectuar una función dentro de nosotros si le damos esa libertad. Es maravillosa la palabra del Señor, por eso nos fascina estar compartiéndola con todos ustedes, y queremos que de igual manera que el Señor desea que nosotros vivamos su palabra, es el deseo de nosotros también. Mis amados, en esta mañana o en este día, yo quiero compartir con usted esta maravillosa verdad. La verdad de Dios nos hace libres. ¿Y qué es lo que nos hace libres? Pues es la palabra del Señor. Esa palabra de Dios nos hace libres. Hace mucho tiempo, mi padre nos enseñaba que nosotros podíamos vencer el mal. Tal vez mi padre tuvo que hacerlo porque él era demasiado irascible. Pero él nos enseñaba lo que encontraba en la palabra de Dios. Y él decía: vence con el bien el mal. Es un versículo que encontramos en el libro de Proverbios. Y allí él concentraba la atención. Y allí también nos hacía que nosotros le pusiéramos mucho cuidado. Y me acuerdo que él decía: con el bien que usted le haga a alguien, puede vencer al enemigo.
Si esa persona es un enemigo suyo, haciéndole el bien usted lo puede vencer. Así que venza con el bien el mal. Si la persona está airada y usted procura manejar el principio de paz, de armonía, de comprensión, entonces va a matar a ese enemigo de la ofensa y de la ira. Y todo saldrá bien. Y no habrá guerra, porque se requieren dos fuerzas con el mismo índice de irascibilidad para poder armar una guerra. Muy bien, entonces, hoy nosotros tenemos en nuestra mano la poderosa palabra del Señor y creo que debemos obedecerla, creo que debemos mirarla y creo que debemos ponerle toda la atención. Bien dice la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae esos principios tan poderosos y tan fundamentales para nuestra vida, que cuando nosotros los aplicamos correctamente a nuestra vida, ellos van a dar un fruto poderoso. Yo lo he explicado en muchas maneras y varias veces, y hoy es una más. Pero Él quiere que nosotros de verdad nos aferremos a su palabra, para que entonces Él pueda cumplir la promesa que está allí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra manera, mis amados. La verdad es la única que nos hace libres. Y no hay cosa más maravillosa que poder sentir el poder de la libertad cuando nosotros nos deshacemos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la mentira, de la esclavitud de la falsedad, de la esclavitud de la deshonra. No hay cosa más maravillosa que podamos experimentar en nuestro propio ser que ese momento, cuando decimos la verdad. La verdad entonces nos hace libres. Y hoy queremos meditar en esa gran verdad de la palabra del Señor. Hay un problema con el que practica la mentira, por ejemplo, o el engaño, o el hablar mal de alguien, o el que practica dejarse ofender siempre por cualquier cosa. Esa persona se vuelve esclava. Esclava es de ese pecado. Así lo dice la palabra. Aquí dice el Señor en su palabra. Dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que si nosotros admitimos la mentira, el engaño, la falsedad en nosotros, pues vamos un día a ser esclavos de eso. Y lo vamos a tener como un patrón de guianza para nuestra vida. Se nos convierte nuestra vida entonces en un caos, en una mentira, en un engaño. Queremos estar allí, como atrapados en ese campo, en esa mentira. Y ahí nos vamos creciendo, y eso va creciendo también en nosotros, hasta el punto de hacer una fortaleza, de hacer algo irreversible en nosotros. Yo me acuerdo que en un tiempo era mentiroso y engañoso, y eso se volvió en mí una fortaleza, que me tocó de verdad ayunar y orar para sacar eso de mi vida y poderlo echar fuera de mí. Y acostumbrarme a plantar la verdad, costara lo que costara. Y me metieran aún en la cárcel o me amenazaran a la muerte, pero no me importaba. Yo dije, voy a plantarme en ese punto de la verdad. En ese principio me voy a anclar. Y así como me dice la palabra del Señor, lo voy a hacer. Yo voy a creer que la verdad me hace libre, aunque esté en la cárcel más terrible. Y así que el Señor me ayudó para poder hoy levantar mi frente en alto y decir la verdad. Aún me costaba decir la verdad de Cristo. Yo no era capaz de proclamar la verdad de Cristo. Era
una persona muy miedosa, y lo que me tenía así encerrado en el miedo, la verdad, era mis mentiras, mis engaños que yo hacía, mi forma como yo me conducía, es decir, que mi vida cristiana no concordaba con la verdad de Dios, con la palabra de Dios y con lo que Dios desea que nosotros seamos. Pero cuando me paré en esa verdad y observé que mi corazón estaba atrapado por ese engaño, por ese hábito, me levanté y dije, vamos a matar a este gigante, vamos a matar a este enemigo que está oculto dentro de mí, que se ha vuelto una fortaleza, que me ha trastornado mi forma libre de caminar. Por eso hoy le he puesto un tema a este devocional, la verdad que nos libera. Mis amados, hoy necesitamos ser libres, porque dentro de nosotros hay muchas cosas que nos han detenido el avance en todo. Mis amados, mira, ese engaño, esa vida que nosotros vivimos falsa, haciendo cosas que no debemos hacer, que sabemos que no debemos hacer, y las estamos haciendo, y estamos permitiendo inclusive que se hagan. Eso detiene el desarrollo de nuestros proyectos, eso detiene el desarrollo de nuestra vida espiritual, eso detiene nuestras relaciones con las personas, porque siempre estamos caminando culpados y estamos caminando con miedo de que nos descubran, estamos caminando con vergüenza. Eso es lo que hace ese pecado. Mis amados, entonces es el momento preciso de que nosotros sustituyamos la vida falsa, tal vez la religión falsa que hemos venido trayendo, la actitud falsa que hemos traído durante mucho tiempo, y aún siendo cristianos, lo hemos hecho así. Es el momento de desplazar ese campo y plantar allí la verdad de Dios, para que sustituyamos ese hábito y ahora entre el hábito verdadero de la palabra del Señor en nuestras vidas, y ella haga que nuestras vidas se guíen por esa palabra preciosa del Señor, que nuestras vidas se ciñan a ese camino de la palabra del Señor, y de esa manera podamos andar firmes y agradar al Señor, porque dice que cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y segundo, dice la Biblia que Dios entonces puede venir y manifestarse grandemente a través de nuestras vidas. Es lo que buscamos, ¿verdad? Nosotros buscamos que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas, pero no lo encontramos, no lo hallamos, no lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque no estamos obedientes a la palabra del Señor, lo cual nos indica que Dios no puede obrar, no puede operar en nuestras vidas. Quiero que usted cierre sus ojos y medite por un momento en el estado de su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Está Dios en primer lugar y está su palabra en primer lugar? ¿Estoy obedeciendo y escuchando a Dios, o qué voces estoy escuchando? ¿Qué verdades o qué engaños estoy atendiendo? ¿Estoy atendiendo la verdad o estoy atendiendo el engaño, la falsedad, la vida falsa? Padre, te damos gracias por este precioso momento que nos das, y hoy juntos con todos aquellos que están escuchando este devocional, oro en el nombre de Jesucristo. Pido, Señor, que ahora tú puedas venir y puedas hacer un cambio trascendental por el poder de tu palabra y de tu espíritu en la vida de cada persona que está escuchando este devocional. Oro en el nombre de Jesús para que a su corazón vengan tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, tiempos grandes, porque hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento del pecado en sus vidas. Gracias te doy, Señor, porque todo lo que tú deseas es bendecirnos, pero necesita que nosotros le pongamos mucha atención a tu palabra y la obedezcamos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús bendigo a toda persona que está escuchando esta palabra. Amén y amén. Dios les bendiga.